Bona tarda, benvingudes y benvinguts a la presentació del llibre Narcisistas y tú, aprende a gestionarlos en todos los ámbitos de tu vida, a la intervenció de la seva autora, la Júlia Pasqual. Farà la seva presentació la mare de l'autora, l'Àngel Guiteras. L'Àngels Guiteras és psicòloga clínica per la Universitat de Barcelona, diplomada en alta direcció d'empreses per ESADE, màster en teràpia breu estratègica i és presidenta de la taula del tercer sector i gerent d'ABD, Associació Benestar i Desenvolupament. Abans de començar, us recordem que aquesta activitat serà gravada i que tindrà una durada d'1 hora i 15 minuts, amb una primera part de presentació i els últims minuts es destinaran al torn de preguntes, en el que podreu intervenir a través del xat que trobareu a la barra d'eines. Les preguntes seran exposades en veu alta. És important que adreceu totes les vostres consultes específicament al Departament de Formació del COP. Us comuniquem també que l'organitzador d'aquesta sessió prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició, emissió o difusió mitjançant reproducció íntegra o parcial d'aquesta activitat. Així doncs, iniciem la sessió. Àngels, et cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i molt bona tarda a totes, a tots i a totes. Bé, primer dir-vos que tant per la Júlia Pasqual com per mi és una gran satisfacció tenir aquest espai que ens proporciona el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya per poder portar a terme el que serà no només la presentació del llibre de la Júlia, Los narcisistas y tú, sinó també d'alguna manera una exposició més enllà del llibre, tècnica, i que ens ajudarà també a tenir més coneixements al voltant d'aquesta matèria que, tot i estar molt a l'abast de tothom, no és tan fàcil ni a nivell clínic ni a nivell del nostre dia a dia. Dic que és una gran satisfacció perquè el Col·legi de Psicòlegs d'alguna manera és casa nostra i bé, ens uneix al meu personal, que com heu dit, la Júlia és la meva filla, però també que les dues troncalment ens hem dedicat a la psicologia. Per tant, aquesta part de clínica i d'alguna manera tot això que ens apropa molt. Per mi, repeteixo, és un moment d'alguna manera molt personal i que m'agrada també poder-ho compartir amb tots vosaltres. Bé, la Júlia és psicòloga sanitària, és psicoterapeuta breu estratègica, és supervisora clínica, és coach i és també docent, té tota la part de formació i és mare, també val a dir-ho, de 4 fills. És directora i ella ha fet la part d'emprenedoria creant el seu propi centre, el Centre Júlia Pasqual, en el qual fem clínica, psicoteràpia, però també tot l'aspecte formatiu i de coaching, i és representant investigadora del model de teràpia breu estratègica de Giorgio Nardone. Bé, també col·labora amb la UOC, amb la Universitat Oberta de Catalunya, on també hi fa temes de docència, i des de fa més de 10 anys ella fa tota una tasca de divulgació i de sensibilització en els mitjans de comunicació, en els mass media i a les xarxes socials. I participa en màsters i en congressos, en conferències nacionals i internacionals i ens ajuda a tots i conjuntament a poder anar millorant el dia a dia d'aquesta pràctica clínica. Bien, voy a pasarme al castellano con vuestro permiso y vamos a continuar un poco hoy este tema de los narcisistas y tú. Me gustaría, si me lo permites, Julia, también un poco enmarcarlo muy brevemente con lo que es, que de alguna manera conocemos todos, pero sería un poco el marco de lo que tú nos vas a poder explicar hoy, el marco del narcisismo, ¿no? De este mito del narcisismo, mito de Eco y Narciso, que se remonta ya a Grecia y a Roma y que de alguna manera es el que, bueno, es la base de todo lo que hoy vamos a escuchar y aprender. Bueno, muy brevemente, ¿no? Todos sabéis, ¿no? Nos recuerda este Narciso que estaba enamorado de sí mismo, ¿no? Pero cuenta el mito que Narciso era un personaje que se gustaba mucho a sí mismo
y de alguna manera cuando otras ninfas o otras personas, otras doncellas, pues se enamoraban de él, pues él las rechazaba todas, las rechazaba todas. Cuenta el mito que un día, pues estando en el bosque, Eco, que era una de estas ninfas que había estado condenada a tener solo el final de las frases de su voz, pues le vio a Narciso y, hombre, era una belleza, lo vio tan guapo y Eco también se enamoró de Narciso. Y Narciso, pues una vez más, como hacía con todas, la rechazó de una manera pues abruptamente, ¿no? Entonces cuenta la mitología que la diosa, creo que era la diosa Némesis, una de las diosas, que es de alguna manera la diosa de la venganza, viendo todo lo que estaba haciendo siempre constantemente con las personas a las que le gustaba Narciso, pues le condenó a que se enamorara un día de su propio reflejo. Fue así, viendo además que Eco quedó completamente destrozada, se fue a una cueva y su voz quedó solo en una pequeña repetición. Fue así pues cuando Narciso, una vez estando también en un bosque, cerca de un río, pues se vio su imagen y se encontró tan guapo, tan apuesto, que allí se enamoró de su propio reflejo, se enamoró de él mismo. Y queriendo él pues acercarse a ese reflejo, pues acabó dentro, hundido en las aguas. Este es el mito, pues os digo, ¿no? de romano y griego, pero que no deja de ser, Julia, que hoy es un mito también de moda, de alguna manera, y un mito, pues sí, actual. Y bueno, un poco con este inicio me gustaría pues ya darte pie a tu presentación, que es más que una, repito, no es la presentación del libro, sino que es más allá, es una sesión técnica por ser también en el marco de nuestro colegio, y de alguna manera no sé si vas a empezar por tu definición de Narciso o no sé cómo tienes tú establecida toda la estructurada tu sesión. Bueno, un placer acompañarte. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, mami. Y la verdad que estoy haciendo diferentes presentaciones del libro y para mí era muy importante hacer esta, porque este libro está publicado en una editorial que es muy comercial, ¿no? Es Zenit, es Planeta. Y en la escritura de este libro he tenido muchos problemas y uno de los cuales me ha motivado a decir, tenemos que hablar los psicólogos. Tengo que hacer una presentación donde veamos qué está sucediendo con esta palabra de moda que están utilizando la gente, porque tenemos la responsabilidad sanitaria y social de parar no solo el intrusismo, sino lo que se está haciendo con las personas narcisistas y sus víctimas. Así que esta presentación, como dice mi madre, va más allá del libro y evidentemente si queréis presentaciones que también sean más de público general, pues ya os indicaremos otras presentaciones, pero digo, hoy la vamos a hacer lo más técnica posible. Àngels Guiteras ha explicado muy resumidamente lo que es el mito del Narciso, aunque se podría hacer una charla solamente de él. Una de las cosas interesantes es que parece que el mito es antiguo, pero está muy de moda. Esta sociedad cada vez es más narcisista. Y dices, anda, venga, Julia, no será tanto. Yo la explico de la siguiente manera. Ahora tenemos niños y jóvenes que ya son niños y tienen su red social. En su red social se construyen su avatar. Y si no tienen su avatar, ellos mismos eligen pues, sus filtros para parecer el personaje más bello o más fuerte o más victorioso. Son niños, son adolescentes que aún no se conocen, aún no saben qué personalidad tienen. Aún la sociedad no les ha aplaudido a ganarse el dinero de algo que son competentes. Simplemente están estudiando. Aún no saben quiénes son, pero ya tienen redes sociales. Ya quieren tener seguidores. Ya están confundiendo que el éxito está en los aplausos de los likes. Esos jóvenes se van quedando enganchados a su reflejo virtual.
los padres se van dando cuenta. Oye, no paras de mirarte. No, miro estar de moda, que si no, ya sabes qué van a pensar de mí. Pero la verdad es que solo se ven su propio reflejo. Estudian muy bien la imagen. Qué publican, qué no publican, qué imagen, qué Photoshop me hago. Y mientras están mirando, van perdiendo interés de la vida. Tenemos jóvenes y parques vacíos a las 4 de la tarde. Oh, al sábado, pasad por un parque a las 11 o 12 del mediodía un sábado. Está vacío. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esos jóvenes? Están en su reflejo, que creen que son ellos, pero no son ellos, enamorados. Mientras, cosas como jugar con también sus padres, relacionarse con sus hermanos, comer en el mediodía y la cena, ya no es interesante. Yo, papá, yo me voy a mi habitación. ¿Y qué están? Con su avatar. Y así van muriendo en vida. Se van apagando la luz. Y les interesa más los likes, y las personas confunden el aplauso de gente y creen que esos son los importantes, y los que estamos cerca ya no valemos nada, como Narciso nos rechazan. Y esta es la muerte de los narcisistas actuales. Este es el verdadero, para mí, el mito de Narciso actual. Y ya no hablamos de la sociedad narcisista que estamos creando de consumismo, donde nos están diciendo ya también, gracias a estos juguetitos, si estás mal, ves añadir cesta. Si estás mal, compra algo. Nos están enseñando cómo huir de nosotros mismos, algo que los narcisistas siempre lo han aprendido. El libro es revelador. Mucha gente habla de narcisismo, pero nunca se habría hablado del narcisismo desde la óptica de la terapia breve estratégica. Así, para contemplar un poquito las diferencias, sabéis que en el narcisismo, en el manual diagnóstico DSM, habla que pues hay 9 ítems. Por ejemplo, te dicen, ¿no? Tiene que tener sentido de autoimportancia, se deben de sentir importantes, los mejores. Luego, pues debes de ser una persona arrogante. También tenemos, pues son personas que sobre todo, aparte que se sienten súper importantes, requieren de aplausos, de reconocimiento. Ese reconocimiento es su gasolina. Entonces necesitan siempre una admiración excesiva. Necesitan un trato especial. Se creen con derechos especiales. Ellos, por ser como son, tienen derechos especiales. Luego el DSM también nos dice, son personas muy envidiosas. Y si no lo son de los otros, creen que los demás los envidian. Más cosas, dicen. Tienen falta de empatía. Son genios de la mentira. Exigen siempre perfección de los demás. Y tienen actitudes controladoras y manipuladoras. Y nos dice siempre el simpático DSM, si tienen 5 o más, tienen trastorno. Si no, te libras. No hace falta que hagas terapia. No sé, ellos tampoco vendrán por esto. Y entonces, claro, ya sabéis que el diagnóstico es así, son descriptivos. Y evidentemente, ningún narcisista con una definición así va a sentirse que tiene un problema. Por lo tanto, he definido de manera operativa, con una definición que ellos mismos no les genere rechazo. Además, los que no son narcisistas, que son sus víctimas, puedan empatizar algo con ellos y ver qué pueden hacer dentro de su gestión. Claro, porque yo os digo, Julia, pero hay que huir del narcisista. Esto lo veremos hoy. Porque ¿cómo vamos a huir a una sociedad que cada vez es más narcisista? ¿Qué vamos a hacer? ¿El aislamiento que ya estamos haciendo? Preguntaros, ¿qué es lo que queremos? Si la sociedad ya es narcisista, nadie se reconoce ser narcisista. Y este es el verdadero crimen. Porque al final diremos, yo ya estoy bien en casita con mi esto. Fantástico, estaremos todos narcisos, rechazando el mundo. Este mundo no me gusta, suerte que yo tengo mi habitación con mi fibra óptica. Vaya, esto realmente no podemos ahora decir, detecta al narcisista y huye siempre, cuando estamos creando cada vez más narcisistas. No,
Hay que aprender a gestionarlos, porque si los gestionamos, nuestro propio ejemplo es la única cura que puede hacer cambiar a otra persona. El aislamiento, la falta de empatía frente a un narcisista, tú, en las redes sociales parecen los demonios, como antes parecían los esquizofrénicos. Cualquier trastorno psicótico, peligroso, te va a matar y asesinar. Crimen. Y desde el Colegio Oficial de Psicología, las fundaciones de salud mental, no paramos de sacar el estigma. Estar enfermo de salud mental no quiere decir ser un asesino. No quiere decir tal. ¿Y qué está pasando con los narcisistas? Demonios. Demonios. Se está predicando títulos como personas tóxicas. Anda, qué bien. Y encima lo dicen los mismos psicólogos. Personas tóxicas. Oye, yo entiendo que guste teorizar, guste todo, pero hemos de pensar una cosa. Si los mismos psicólogos creemos que hay el bien y el mal, y vamos a poner a todos los trastornos que como psicólogos no hemos encontrado una solución, o porque no las conocéis, o aún no se ha encontrado, y a ese grupo lo ponemos como los malos, esto no es hacer ciencia, esto no es hacer psicología, esto es hacer fundamentalismo, esto es hacer moralismo, pero no hacer psicología. Estudiamos psicología para avanzar en esta ciencia e intentar dar herramientas, cambiar la comunicación, la relación, para producir cambios, no para darnos por vencidos, no para hacer un etiquetaje donde estigmatizamos a todos. Y ahora los narcisistas son los cánceres de la sociedad y vamos a dejarlos solos. ¿Qué vamos a hacer si esta sociedad todos ahora tenemos un punto narcisista de la influencia social que nos dan los que nos comen el coco continuamente? Políticos, agencias de publicidad, las redes sociales, todos estamos manipulados. La solución no está en el aislamiento, la solución no está en el rechazo, la solución es identificar y responsabilizarnos de qué parte tenemos. Hay una historia que explico en el libro, que es la historia del escorpión y la rana. Me gustaría explicarla. Se dice que una vez un escorpión se encuentra un río y claro, el escorpión no podía atravesar el río. Y encuentra una rana y le dice, ranita, tú que eres tan buena y tan simpática, ¿me ayudarías a atravesar el río? Es que yo si no moriría. Y claro, no querrás que yo me muera, tú que eres tan buena. Y la rana lo mira y dice, ¿tú estás loco? Pero tú estás loco de remate. Yo soy buena, pero de tonta nada. Yo sé que si yo te subo, tú me acabarás haciendo daño y me vas a pinchar. Y él le dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? Si yo te pincho mientras cruzamos el río, nos vamos a morir los dos. No sería tan tonto de hacer esto. Total, que la rana le dice al final, ok, venga, va, súbete que te ayudo. Y mientras empiezan todo va bien. Y cuando están por la mitad del río, la rana nota un dolor en la espalda. El escorpión había penetrado su aguijón en su espalda y le dice, escorpión, me lo habías prometido, me acabas de pinchar. Y el escorpión le dice, lo siento, ranita, es mi naturaleza. Y la historia de la fábula es que mueren los dos. Esta fábula también la leí de que al final del río pincha el escorpión se salva y muere de la rana. Yo sí que creo que hay personas que son depredadoras para nosotros, que para nosotros son intrínsecamente tóxicos, sí, incómodos, sí, depredadores, grandes, sí. Pero hemos de aprender a protegernos, hemos de aprender a cómo identificarlos, a relacionarnos y a cómo funcionar con ellos para que esa toxicidad no nos acabe matando. Porque existen y en la naturaleza siempre han existido. Entonces, yo pienso que como sanitarios, ya sabéis, el lenguaje construye realidades. Creo que la realidad de parcializar personas tóxicas, con los psicólogos debemos de huir de eso. Porque entonces ya no va a salir de nada la psicoterapia ni nada.
hemos de hablar de relaciones tóxicas, de pensamientos tóxicos, de comunicación tóxica. Y cuando uno está en la red de víctima y verdugo, donde el verdugo es una persona narcisista, no se puede responsabilizar solamente al narcisista, porque el círculo es verdugo, víctima, víctima, verdugo, verdugo, víctima. Hay dos miembros, donde que por ende, cuando nos salimos de ese círculo, hemos de reconocernos que como víctimas, algo mal o algo diferente hemos de hacer para salir de allí. Es decir, que nuestra forma de pensar, de actuar, también está siendo algo tóxica. Para poder salir de un círculo tóxico con un narcisista, lo primero es reconocer qué parte tóxica tenemos nosotros. Una cosa importantísima también es el qué e identificar el conocimiento técnico. Existen este tipo de personas, funcionan así y tal. Pero aparte del conocimiento técnico, tenemos que hacer un conocimiento operativo, cómo funcionan, que ahora os explicaré la definición que nos la he dicho de diferencia, y luego el capacidad psicológica de salir de estas trampas. Fijaros, la definición del DSM son esos 9, 12 ítems. Si tienes 5 más, tienes trastornos, si no, te libras. Pero si yo os digo que un narcisista es aquel que para escapar de su fragilidad construye un personaje victorioso, grandioso, hermoso, superior, buscando constantemente el reconocimiento y la aprobación de los otros para que lo reconozcan tan fuerte, y que para ello utilizará a las personas para su beneficio, a que su imagen todo el mundo piense que es así. Por lo tanto, siempre utilizará relaciones instrumentalizadas, porque no va a permitir que nadie le haga daño o alguien descubra que es una construcción ficticia su personaje de escapar de su fragilidad. No va a permitir a nadie que le vea algo de sufrimiento, algo de debilidad. Por lo tanto, muchas veces se muestran arrogantes, inaccesibles. Tú no llegas a mi altura para poderte dirigir. Pero son esos mecanismos de armaduras de protección para no descubrir la debilidad en ellos. Son grandes expertos en la comunicación, en la seducción, en manipular para que nadie descubra que su protección es esa armadura, ese disfraz de grandeza. Y evidentemente un narcisista lo descubrimos porque la pulsación, ¿no? Como dirán los dinámicos, los objetivos que tienen de vida siempre son el éxito, el poder, y sobre todo para conseguir eso deben de controlar muchísimo el entorno. Esa hipervigilancia, que muchos son muy paranoicos, es para que nadie les descubra ese disfraz. Por lo tanto, podéis entender que el primer miedo primario que nos explica el mito de Narciso, que tiene un Narciso, que es importante empatizar con ellos para saber gestionarlo, es a ellos mismos. Mirarse adentro y a ellos mismos. Ya lo dijo cuando le profesaron a la madre Narciso: todo irá bien si no se llega a conocer a sí mismo. Los narcisos nacen genéticamente, socialmente, y luego la influencia social que nos dé esto y psicológicamente, con la condena que mirarse adentro es tormentoso. Os digo, mis narcisistas en terapia dicen: soy un puto monstruo cuando me haces mirar dentro. Creo que voy a enloquecer. Voy a suicidarme, Julia. Te lo digo en serio. Eso no es victimización. Es que realmente tienen la condena de que dentro de ellos hay un sufrimiento grande de diferente índole. Puede ser adquirido por la infancia que han vivido, muchos de ellos con padres narcisistas que no les han dejado hacer y se han construido ellos. Narcisistas por traumas de abandono, que se va el padre, los abandona, y en ese momento dicen del abandono: yo voy a tirar adelante la familia y me desconecto de eso, de esto. También genético, ¿no? Pero el máximo miedo y fobia, que en el libro lo tenéis, porque
Es muy estratégico el libro, y ya me preguntaréis por qué otras cosas, pero os he detectado todos los miedos principales de los narcisistas para que los detectéis y tenéis una estrategia comunicativa para sentir que los narcisistas provocan rechazo y provocan este chulo y además es peligroso o peligrosa. Yo me separo. No, si conocemos sus miedos, sabemos dónde actuar y conectar con esa parte del narcisista que se amansa y que no lo vemos tan arrogante y tan distante. Uno de sus miedos es este, el conectarse con ellos mismos, y eso nos explica el hecho de ir siempre con una armadura de protección grandiosa y exitosa, donde igualmente viven siempre con ese miedo a ser unos impostores. Entonces, si tú vives con un miedo terrible a ser un impostor, porque hay grados, hay el narcisista que es un trastorno que claramente es delirante. Oye, se cree que ha inventado algo de la psicología y lo habían inventado antes muchos, pero se cree el gran inventor. No ponen ni bibliografía en sus libros y duermen tan tranquilos tú. Es que en la psicología también tenemos de estos. O en la psicología también tenemos algunos que van diciendo barbaridades y se las creen tú. Y no hay ningún fundamento científico. Los detectamos, sí, pero ellos son tan manipuladores que la gente de al lado se cree que es tonta, que tienen un problema, que son ellos los que están enloqueciendo y ellos tan grandes. Hay un trastorno narcisista fuera totalmente de la realidad que se cree que va por arriba y no toca el suelo, pero la gran mayoría, aunque tengan trastorno, viven con este síndrome del impostor y por ello son tan controladores y perfeccionistas. Dedican mucha parte del tiempo a tener lo que le he llamado también, y ya lo hablamos bastante psicólogos, sus monos voladores, sus lameculos, que digo en redes sociales para impactar un poquito más, tienen que tener rápidamente un grupo de fans. Ahora, es curioso y paradójico. Nadie quiere ser un narcisista, pero todos los siguen o son sus adeptos, tal. Curioso, no tanto, porque son expertos en seducción. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya tienes un montón de seguidores y estás difamando que estás siendo un pseudo-influencer, que en el fondo tú no te has inventado nada y no tienes la decencia ni de poner la cita, al final la gente se cree más importante, hoy me siguen y tengo el poder. ¿Y la sociedad actual qué está haciendo? Encima de decir, sí, es que tiene tantos seguidores, Julia, hay que respetar. Y así estamos yendo, ¿no? Entonces hay otra manera. Fijaros en esta sociedad. A mí me vienen pacientes a consulta diciendo, Julia, es que tengo que aparentar, o sea, un poco chulo, poca vergüenza y ser de esto, porque si no, no me van a valorar. Y cuando analizo al paciente o al cliente de que tengo delante, veo que es una persona sin ningún problema, que tiene características de humildad, de sencillez y de bondad. Y me asusto. Y ahora resulta que la humildad, la sencillez, la bondad, no querer ser el centro de atención, vaya, resulta que es un problema. Y hacémoslo mirar, ¿no? Entonces, claro, pero si vamos como sociedad aquí, es que vamos a acabar todos muy mal de narcisismo, ¿no? Entonces, la idea es que os he explicado todos los miedos, los identifico. El impostor es el miedo a no estar a la altura. Ya sabéis que ellos son gloriosos, entonces tienen que controlarlo todo. Y si se sienten en desafío con alguien, se encargarán de difamarlo, machacarlo hasta la saciedad, ¿no? Entonces, no quiero explicaros todos los miedos porque os invito a conocerlos aquí todos, pero también como avance de este libro es que he escrito una nueva clasificación para clasificar los narcisistas, una clasificación que no pretende etiquetar, sino que nos ayude a que seamos más psicoterapeutas los que no nos dé miedo a intervenir con ellos, ¿vale? Entonces hablo de que habría tres maneras. Primero, según la armadura de protección. Pues tenemos a los musculitos, a los espirituales, a los que van de snob, y entonces es interesante porque todos van con ¿no? El personaje grandioso, y de esto identificarlos. A veces hay personas que dicen, no, es que si es espiritual y es tal, es que no puede ser narcisista. Perdonad, sí. Sí, se esconden en un personaje que ellos se creen los mejores o que predican algo que otros no predican, ¿no? Y se trata de humillar luego todas las otras perspectivas de manera muy cruel.
Luego los he definido según su forma de actuar. Hay narcisistas manifiestos y grandiosos que se ven casi como de una hora lejos, que son esos que vemos que ya son arrogantes, que se los tienen muy creído, que te notas que estudian muchísimo su imagen y pasan 1000 horas en el espejo y esto. Pero luego hay los narcisistas encubiertos, estos que nos pasan más desapercibidos porque van más protegidos en una área de, bueno, como se llama la palabra encubiertos, a través normalmente del personaje profesional o tal, desde allí extienden el narcisismo y no solamente profesional. El otro día me preguntó una persona, oye Julia, ¿y tú crees que el narcisismo siempre es masculino? Digo, para nada. ¿Y tú no crees que ahora hay más mujeres narcisistas porque han vuelto al trabajo? Para nada. Las mujeres, aún que no estuviéramos en el mercado laboral, y el dinero da mucho poder, eso está claro, y ahora quizás las mujeres son más visibles, el perfil grandioso, en casa, cuando una madre de casa y una ama de casa puede ser muy narcisista y muy cruel con sus hijos. A veces nos olvidamos que quien padece de narcisismo no solamente son en el campo sentimental. Una de las condenas es tenerlo un padre o padre y madre narcisista o padre, madre y hermanos narcisistas y tú ser el único que te sientes que, bueno, yo no he nacido bien. No, porque te van a obligar a seguir la estela familiar porque ellos eligen por ti y todos sus hermanos han hecho lo que han dicho los papis narcisistas y tú tienes un síndrome de saboteador, ya te autolesionas, 3 trastornos de conducta alimentaria. Entonces, oye, que esto hay que hablarlo y que se puede intervenir. Y cuando hablo del narcisismo en la familia, todo el mundo ve, no, claro, no podemos hacer un contacto cero. Pues no, ¿cómo le vas a hacer un contacto cero si aún depende económicamente de estos padres? Y estos padres encima creen que lo hacen con las mejores intenciones. Aquí todo el mundo lo ve bien y lo entiende. Pero en el campo de la pareja se está diciendo, detéctalo y huye rápido. ¿Pero dónde estamos yendo? Primero de todo, hay que identificar. Hay que pedir ayuda a los profesionales de psicología y les hemos de extender que si primero uno no reconoce qué movimientos estás haciendo para mantener el círculo vicioso, si huyes, no te va a servir de nada la primera. Porque como las avispas, los narcisistas detectan la huida y te van a perseguir y vas a recaer. Y cada recaída que vuelves con tu pareja narcisista, la autoestima está peor y tu salud mental está peor. Por lo tanto, si es una pareja que por suerte ahora nos podemos separar, hay que afianzar la separación, reconociendo que he hecho mal y que debo de intentar evitar hacer en otra relación. Porque si no, la gente está huyendo y se está cambiando, como me dicen, Julia, es que siempre, o sea, yo me separo de los narcisistas, gracias, que lo estoy extendiendo, pero siempre acaba con narcisistas y cada vez peores. ¿Ya has pedido ayuda? No, es que los que tienen que ir al psicólogo son ellos. Hemos de tener la responsabilidad como víctimas de que quien cerrará el círculo de abuso, encima, lesionadas y jodidas, serán las víctimas. Es así. Serán encima lesionadas, maltratadas, con trastorno de estrés postraumático como mínimo, pero hay muchos más estrés, trastornos ocasionados por convivir con personas así. Y encima, sí, las tenemos que trabajar porque encima serán ellas las que tendrán que cerrar la llave, cerrar el ciclo y ver que no se quedan dentro, salir realmente de la puerta y tirar la llave de esa relación al mar. Sí se puede. Repito, sí se puede. Estamos manipulados constantemente de narcisistas políticos. ¿En serio pensáis que podéis huir de eso? Pues no. Abrid los ojos. Entonces, delante de esto, pude explicar las técnicas de manipulación en este libro que utilizan todos los narcisistas. No solo en la pareja, no solo en los jefes, sino también podéis detectar las formas de manipulación de nuestros políticos. Es la única libertad, conocer cuando nos están manipulando y comiendo el coco, para no caer en trampas de las que hemos vivido y de las que seguimos viviendo. Entonces, tenéis las 15 técnicas principales y adorables de nuestros narcisistas para identificarlas y claves de comunicación para revertirlas.
No se trata de que cuando vemos un narcisista o alguien que nos manipula, huyo de esta persona. Acordaros, si huimos, ¿quién es el que tiene falta de empatía? Los narcisistas, y son los enfermos, ¿no? En teoría, nosotros debemos de ser primero modelos de persona a una sociedad que queremos construir. Por lo tanto, el primer movimiento debe de ser de intentar ayudarlos. No se puede llevar a los narcisistas a terapia. Mentira. Si no sabéis llevarlos, pedid supervisión. Pero os llegan constantemente los narcisistas a terapia. ¿Con adicciones? ¿Por qué? Escapando de ellos mismos, caen en las adicciones. Porque les sirve como solución de no conectar consigo, con su sufrimiento, con su fragilidad emocional. Trastornos de sexualidad así. Porque yo soy el mejor. Mi amigo Pene, si es un hombre, tiene que darlo más. Y por lo tanto, la debilidad de que no dura lo suficiente esa imagen de esto, los tenemos, vienen a pedir ayuda. Luego también tienen ansiedad y depresión. También enferman de trastornos obsesivos compulsivos. Y cuando arregláis la patología y detectáis y podéis solucionar estos problemas de adicciones, debéis de seguir y afianzar esa confianza de que sois acompañantes a seguir y seguir ayudándoles. Ese es el único camino. Ahora, incómodos son mucho. Terapia hay poca. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que está pasando aquí, pero parece que solo podemos ayudar a las personas que tienen problemas con la emoción de miedos, porque generan problemas de ansiedad. O solo podemos ayudar a los pacientes que tienen problemas con la emoción de la tristeza, porque dan todos los cuadros depresivos. Vale, aceptamos, ya son pocos, los que ayudan en la emoción del placer. Los sexólogos de adicciones, tú lo sabes. Para buscar un psicólogo de adicciones nos cuesta, que no me gustan este tipo de personas. Pero ahora, cuando nuestro paciente que de la emoción tiene el problema de la ira, de la furia, y por lo tanto vendrá como buen narcisista, porque los narcisistas tienen dos problemas de las emociones, el miedo y la rabia. Yo con este no quiero todo. No quiero ser cómplice de ningún maltrato, ni psicológico ni físico. Vale, pues si no los ayudamos los psicólogos, pues allí sueltos allá. Tendremos que actuar a la religión o a la Inquisición. No sé dónde vamos a ir. No sé, es que de verdad os lo digo. No, ¿cómo podemos dejar sueltas las redes sociales? Nos están hablando de narcisismo todo el mundo, diciendo que son crímenes o criminales. Lo que necesitan es decir, oye, ayudemos. Y ayudarlos no es hacerlos más fuerte el personaje victorioso, es justo lo contrario, flexibilizar esa armadura de protección. Entonces, claro, yo esto no puedo hablarlo en las presentaciones del libro, donde el libro está muy de esto, en la víctima y tal, pero tenía unas ganas horrorosas a decirlo, ¿no? Y entonces mi equipo me dice, Julia, pero ya sabes que en los narcisistas solo tratas tú, de un equipo de 12. Lo sé. Porque la comunicación que hay que utilizar con ellos no es acogedora. Hay que detectar todas las manipulaciones y devolverlas todas. A la que te han colado una, ya no van a volver para pensar, menudo que me lo estoy comiendo como terapeuta. Pero es que además, su problema en las parejas, que es inadmisible y tal, por supuesto, pero nosotros no somos jueces, ¿me entendéis? Es que a veces nos confundimos. Y yo entiendo que si tú has tenido un padre o una pareja narcisista, no puedes ayudar a este perfiles, por supuesto. Pero lo que no puede ser es que tengamos esos dogmas, porque no es nuestra función ni ser sacerdotes, ni ser jueces, sino ayudar. Entonces los narcisistas necesitan terapeutas que muchas veces los riñan y utilicen la misma rabia contra la rabia. Esto hace sudar muchísimo al terapeuta, pero existen técnicas para ayudarlos a ellos, igual que hablamos de los trastornos de personalidad límite, de histriónicos, pueden mejorar, por supuesto, porque la salud mental, acordaros, es una oscilación. Una oscilación. Y en el tema del narcisismo con una sociedad, este libro también está hecho para que todos nos veamos nuestro punto narcisista. Cuando a la editora le dije, tiene que salir el narcisismo funcional. No. Bueno, primero de todo, que el libro
tenía que ser los narcisistas en masculino y las víctimas. Esto sudando yo, para conseguir que todo es las personas narcisistas. No sabéis lo que me costó. Y luego había todo un capítulo de los narcisistas funcionales y por suerte hay un resumen, creo de 3 páginas que me han dejado, porque quiero que veáis de lo fácil que es caer en esta trampa. Y más en una trampa en una sociedad tan superficial, tan del marketing, tan de la imagen. Oye, entonces nos influencia mucho la sociedad y ahora los avances de epigenética encima dicen que de la influencia social pueden ir cambiando nuestros genes. O sea, cuidado con lo que hacemos y con lo que elegimos. Y entonces, en vez de pensar como los narcisos, yo no tengo narcisismo, casi que es mucho mejor reconocer nuestro punto de narcisismo y decir, quieto, parado, te domino, que no dar por hecho esto. ¿Qué hora es? Bueno, acabo ya. Luego tenéis todas las manipulaciones, todos los trucos. Analizo las soluciones intentadas, tanto si tenéis jefes, familiares, esas soluciones que la persona que está víctima intenta hacer con las mejores intenciones y que con las mejores intenciones pues que lo que provoca es mantener el círculo de abuso de la persona narcisista. Y entonces doy claves de estrategias tanto conductuales como comunicativas, porque lo que se trata es que ellos son muy buenos en comunicación y manipulación y como una especie de arte marcial, cuando recibáis esa energía, la podáis devolver. Porque una de las cosas que explico es que si os quedáis paralizados y os ven débiles, ellos son son muy buenos detectores de nuestras heridas. Y todos por el simple hecho de vivir tenemos heridas. Y eso dices, y es una responsabilidad no tenerlas, es que continuamente la vida nos hace nuevas heridas. Entonces el narcisista es capaz de detectar la herida que más te va a doler en el presente y como un vampiro te va a chuclar para dominarte y que hagas lo que él quiere contigo. Entonces, de alguna manera, siempre es bidireccional. Tenemos que ayudar a que la sociedad no vaya tan narcisista y ayudar a que estas personas vayan a terapia, pero la responsabilidad nuestra de conocernos nuestras debilidades y no hacer como ellos, no huir de ellas y responsabilizarnos, porque tarde o temprano nos relacionamos con un narcisista y cuidar la responsabilidad de cuidar nuestra joya de nuestro ser. Y en esta, una de las cosas que estamos haciendo bien en redes sociales es que cada vez los jóvenes con orgullo dicen, mi psicóloga, mi psicólogo. Y esto es muy bonito, porque esto es reconocer que siempre tendremos heridas, siempre no esto de personas vitaminas. ¿Qué quiere decir? ¿Que los otros son venenosos? No, en el día podemos tener cosas buenas, pero también conectamos con nuestra toxicidad. Y esa es la responsabilidad de un trabajo no solamente de psicoterapia, sino de crecimiento personal que nos debería de acompañar toda la vida. Y nada, y solamente acabar y dar paso a las preguntas diciendo la última frase de mi libro, ¿no? Una de también analogías, que ya sabéis que los terapeutas breves estratégicos, es que este libro está lleno de fábulas y de analogías, pero defino a los narcisistas para que nos ayude a no tenerles miedo como gigantes con pies de barro. Son gigantes, sí, vemos, ahí nos impresiona, pero con los pies de barro. Con el libro detectaréis más esos pies de barro y encima con estrategias para decir, oye, si lo aplaudo y trabajo mi ego y aplaudo al narcisista, el aplauso amansa la fiera. La amabilidad amansa la fiera. ¿Qué me pasa a mí que no soy capaz de hacerlo? ¿Qué pasa con mi ego? Y entonces, como dice Frida Kahlo, dice, para salir de la relación con un narcisista, a veces hay que tener el coraje de olvidar lo que uno siente por esa persona y recordar lo que se merece. Así que ahora, si tenéis alguna pregunta sobre lo que he dicho, no pretendo que tengáis que tengas la razón en todo, pero sí que sobre todo tenemos una responsabilidad de ver la salud mental en que todos podemos enfermar y de acercar esto
a algo, sobre todo, no dicotómico. Bien, pues pasamos a las preguntas. Moltes gràcies, Júlia. Gràcies a vosaltres per l'espai. Gràcies per la teva presentació. Iniciem el torn de preguntes. Donarem pas primer a les preguntes dels assistents a modalitat online. Us recordem que podeu intervenir a través del xat que trobareu a la barra d'eines i en aquest cas és molt important que adreceu les preguntes específicament al Departament de Formació perquè les puguem exposar en veu alta. Moltes gràcies. Esperem uns segons. Tenim ja la primera pregunta al chat. Ens preguntan qué afectación psicológica suele padecer las víctimas de las personas narcisistas y cómo lo trabajáis desde la terapia breve estratégica. Gracias. La primera afectación que tienen, pensad que una de las manipulaciones más usadas del narcisismo es la proyección de culpa, porque cuando cometen un error además se victimizan, entonces hacen creer que la persona no está bien, el acompañante está siempre cometiendo errores o son ellos mismos los que están locos y todo, ¿no? Entonces lo que observamos es que principalmente padecen de trastorno por estrés postraumático. Aparte de esto, pueden tener otras patologías como trastornos de ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, autolesiones, consumo de drogas. Pero el que vemos que es una constante es que hay que trabajar el trastorno por estrés postraumático. Hay un libro que se llama Curar el pasado, que explica muy bien cómo tratar el trastorno por estrés postraumático. Y yo creo que en vez de responder con un minuto, animo a la persona que haya preguntado para que lo conozca de esta manera. Pero sí quiero deciros, que sois psicólogos todos, que hay que empezar a curar el trastorno por estrés postraumático. Es decir, hemos de animar a las víctimas a que piden ayuda cuando están conviviendo con el narcisista, no después, sino ya. Hay que empezar a trabajar ese trastorno por estrés postraumático, que evidentemente no saneará del todo hasta que la persona sepa gestionar al narcisista, y muchas veces gestionar implicará o un contacto mínimo o un contacto cero, está claro. Pero a veces es un contacto mínimo con gestión. Y, como os decía, ¿cómo vamos a hacer contacto cero si ahora casi todo el mundo casi parece que lo sea, ¿no? Hay grados, el espectro es grande. Pero para mí apuntaros esto, hay que trabajar el trastorno por estrés postraumático desde que podamos y luego seguir limpiando el trastorno por estrés postraumático. Ya sabéis que es una herida y hay que seguir saneando la herida una vez hacen ya el contacto mínimo o contacto cero con su verdugo o verduga. Ya está, espero haber contestado. Tenim una segona pregunta al chat. Ens diuen, el narcisista, ¿cómo cambia si no viene a terapia y no reconoce por definición ser narcisista? Gracias. Qué buena. Fíjate, primero de todo que sí que vienen a terapia, pero generan rechazo a todo el mundo, sea terapeuta o no. Son incómodos. Entonces, lo que veo supervisando clínicamente es que los mismos psicólogos dicen, no te puedo ayudar. Y yo, no, fantástico, si te va la vida fantástica, sigue así. Porque intervenir a estas personas se necesita un manejo de la comunicación bárbaro. Y además meterse en campos donde uno no debe haber tenido o debe haber estado muy libre de ciclos de abuso, claro. Entonces yo entiendo que la gente no quiera intervenirlo, pero es mentira, sí que vienen. Lo que pasa es que muchos psicólogos se los quitan de encima, o dos, se resuelve el problema de la demanda y luego no se hace un acompañamiento de la personalidad y los dejamos allí que vayan pensando que son los mejores del mundo y que van bien pisando la luz de los demás para hacerse ver. Entonces yo animo a que las personas se vayan formando
en lo que es el tratamiento del narcisismo de la terapia breve estratégica, porque aquí tenemos mucha responsabilidad nosotros. Y luego en la pareja normalmente viene la víctima, no viene la persona narcisista, eso es cierto. Pero nosotros de la terapia breve estratégica construimos una estrategia para que ellos vengan a terapia y se responsabilicen. Evidentemente utilizando, me debes de ayudar a ayudarla, ¿no? Tú, ¿qué tal? Y de ahí vamos poniendo prescripciones que ayuden a la pareja. Si esas prescripciones van en la idea de sanear a los dos. Y esto es interesante, esta pregunta, porque me lleva a que hay psicólogos, y lo digo porque superviso clínicamente, yo lo puedo decir claramente. Julia, es que me ha venido esta mujer, le he detectado que su marido es narcisista y ya le he dicho, contacto cero, tú ya te tienes que separar. Y ahora me diréis, y bueno, y está bien esto, ¿no? Digo, veremos. ¿Cuál es el objetivo de la paciente? Perdona, Julia, ¿cuál es el objetivo de la paciente? Ah, no le he preguntado. Ah, tienes que preguntarle. Tú, delante del problema que tienes en casa, donde la etiqueta es esto, tú tal, tienes el de esto. ¿Ahora qué quieres de mí? ¿Quieres que te ayude a estar mejor en pareja sabiendo que estáis teniendo este círculo vicioso? O bien ya estás cansada, ya no puedes con tus vidas y quieres que te ayude a separarte. Ah, no le he preguntado. Pero bueno, es un narcisista, hay que huir ya. Nosotros no somos jueces, nosotros no somos sacerdotes, nosotros no hacemos moralismo, nosotros trabajamos al servicio del paciente. Entonces, muchas veces dicen, cuando de esto tengo que serte sincera, quiero intentarlo otra vez. Lo probamos en una terapia de pareja, pero como él no vino nunca, yo luego pensé, qué morro, encima me tengo que encargar yo. Entonces me estás diciendo que quieres que intente poner en servicio herramientas y psicoterapias para intentar estar juntos lo mejor posible. Sí, ok, como psicólogos, esa es la demanda. Yo como psicóloga decido si me quedo como paciente esa demanda y le construyo ad hoc el vestido a medida. Pero no soy el que tal separado siempre, ¿vale? Entonces esta es una de las supervisiones típicas de estos casos y los mismos psicoterapeutas se han olvidado de preguntar qué es el paciente que elige su vida, no el psicólogo que la elige. Y dices, Julia, es obvio, no es obvio. En terapia, los mismos psicólogos nos afecta lo que decimos. Y luego lo que digo, cuando algún psicólogo dice es un narcisista y tal y cual y tú debes de salir, traductor, te digo, ¿qué haces en esta relación? Debes de huir. Estos psicólogos están revictimizando a la víctima. Ojo en hacer esto porque somos entonces psicólogos narcisos. Que pobre mujer o hombre ya padece a su pareja narcisista como para que se encuentre a un psicólogo que le mete sermones, le dice, estás mal, que sigues con esta y no te de esto. Y encima le revictimizan. Hay otras formas de hacer, pero siempre atendiendo que es el paciente el que elige. Ya has respuesto. 2 minutos. Última pregunta, ¿no? Ana. ¿Cómo lo ves? Si hay alguna y si no, Sí, si queréis alguna vosotros del público. També una altra pregunta al xat. Vale. Ens comenten, ¿qué pasa si el libro que nos presentas cae en manos de un narcisista? ¿No puede ser contraproducente saber las estrategias de cómo gestionarlo? Gracias. ¿Ves? Como tenía que venir aquí para que me hicieran preguntas de este estilo. Este libro es estratégico hasta este nivel. Está pensado para caer en manos de narcisistas y que por fin digan, mierda, me han pillado. Esta cabrona de la Julia Pascual está enseñando todos mis trucos. Está hecho así, para que puedan entender que hay alguien y alguienes que sí
podemos ayudarles. Entonces esto ya está probado y testado, no es que es la ilusión de una autora que pase esto, sino que este libro ha sido entregado a narcisistas. El efecto ha sido esto, cabrona. Hija de... Y luego el hecho de leerse, han descubierto toda la parte de cómo se crea un narcisista y les ha ayudado a pedir ayuda y a regalar el libro a los propios progenitores. Así que este libro, que sepáis que está corriendo de narcisistas a narcisistas. Una cosa que me costó mucho con la editorial y es que aún debía de haber sido mucho, pero con esa imagen de detectar el narcisismo funcional, el patológico, esa oscilación, hace que evidentemente ya os sabes, tienen miedo a conectar consigo mismos porque se sienten que van a perder el control y que son unos monstruos. Acaba que se sienten unos monstruos porque siempre la editora me ha acabado seleccionando dónde quiere ir. Pero sobre todo el marco conceptual que hay en ese libro está ayudando muchísimo a decir, oye, pues tampoco está mal, ¿no? Si yo voy a ir a ser el narcisista funcional, que mola. Y entonces este es el efecto que está haciendo. No sé si hay alguna pregunta más, pero nosotros aquí desde la sede del colegio, ¿no? Bueno, yo te haría más preguntas, pero lo dejamos para que también se lea y se vaya, bueno, viendo todas estas técnicas y estos trucos que además como psicólogos, como psicólogas, yo creo que son súper interesantes, pero decir también que la comunicación que tú le das tanta importancia, tu manera de comunicar, que es como una manera que entendemos lo que nos explicas, de una manera sencilla, cosas muy complejas, que también has podido plasmarla en el libro. Por tanto, es un libro que no solamente es para profesionales, que lo es, pero que es para todo tipo de público, ¿no? Incluso se puede leer a trozos. Yo he tenido experiencias, bueno, porque claro, a mí pues es tu primer libro, evidentemente ya lo decíamos, me ha hecho muchísima ilusión y he tenido experiencias pues de personas cercanas dentro de mi ámbito laboral y de amigos y de algunas personas pues casi emocionarse de decir es que, bueno, me ha ayudado tanto, me sirve para, ya te contaré, ya te diré. O sea, personas que también se ven reflejadas en decir, pero si a mí esto me había pasado con mi ex o a mí esto me está pasando o a mí, oye, esto yo no lo había leído nunca. Y bueno, en todo caso, pues la manera, repito, ¿no? de esta comunicación, que es una de las cosas que tenemos que aprender para responder a esa manipulación, creo que es muy importante y en este sentido animar a que podamos ir, bueno, ya tienes una segunda edición, pero animar a que lo vayamos repartiendo, regalando y que la gente lo podamos leer, ¿no? Y continuar. Bueno, yo espero la segunda parte, ya lo sabes. Hay una palabra también en el público que si te parece, Sí, vamos a dar palabra. muy bien. Es un libro ideal para repartir a nuestros pacientes que tienen problemas de dependencia emocional y están enganchados. Iris. Vale, vale. El signo de narcisismo es, por ejemplo, cuando solo te enfocas en el éxito y en el poder y olvidas de que crees que la humildad, la sencillez, la generosidad, la bondad son cosas de debiluchos. Entonces uno se enfoca solamente en eso y olvida las relaciones que no son mercantiles. Entonces, cuando tú solo te vas a relacionar, imagínate, si solo te relacionaras y gastaras tu tiempo en personas porque sabes que te van a dar algo a cambio. Solo te enfocas en un objetivo de éxito y de poder. Luego te sientes que debes de mostrar una imagen de grandiosidad y de importancia. Ahí es cuando deberíamos de decir, cuidado, y sobre todo en la evasión. O sea, de alguna manera el sufrimiento interno nuestro siempre es desagradable, en conectar con nuestras emociones desagradables. Y esto nos debería de asustar a que, claro, los narcisistas son expertos en evadirse de ellos mismos. Entonces,
la sociedad que estamos creando de consumismo está utilizando esa debilidad nuestra, que es desagradable mirarnos interior. Y esto lo compartimos con los narcisistas, ¿vale? Entonces la idea es no tener miedo de que no creernos que la vida es muy guay, muy top y que serás más top si eres feliz siempre, tienes el coche más grande, te vas a las Maldivas o este año habéis estado influidos casi todos en Menorca, porque como ha habido los influencers tal, han promocionado Menorca, si os pensáis, ahora la Menorca ha ido mucho. Entonces, ¿has elegido tú o te han hecho que elijas? Entonces, por eso es tan importante el tema comunicativo y saber que lo que pasa en redes sociales y tal, tenéis que pensar que son hilos invisibles de grandes narcisistas, que no es la realidad. Y la única realidad la encontraréis en offline y para adentro. Hay otra palabra, Julia. Vale, entonces una de les coses que con la Perdoneu, emoció... Júlia, no sé si pots repetir la pregunta perquè no s'ha sentit online. A ver, perfecto. Él ha preguntado si un narcisista puede ser propulsor de una actividad delictiva. Ok. Entonces, además me va genial, gracias, porque me he olvidado de explicar que luego he hecho una nueva clasificación según la personalidad que llevan detrás, ¿no? Entonces he explicado que es un narcisista histriónico, un narcisista obsesivo-compulsivo, un narcisista límite, un narcisista paranoico. Lo tenéis todo aquí. Y lo que él nos ha estado preguntando. El narcisista más depredador, que más tenemos que temer y que la ranita debería de haber dicho hasta que no me ponga una protección en la espalda no te llevo ni loca, es el narcisista psicopático. Ellos, los narcisistas psicopáticos, son especialistas en jugar con los demás y divertirse haciendo daño, ¿vale? Lo que pasa es la diferencia entre narcisista psicopático con un psicópata. Hay. Es decir, cualquier psicópata es narcisista, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Entonces, te diría que sí, porque hay el narcisista psicopático, pero hay muchas diferencias que me llevaría 20 minutos la explicación de esto, pero solo decirte 4 cosas. Por ejemplo, el narcisista psicopático se podría liderar algo delincuente y criminal, por eso están muchos en la cárcel, y realmente explican ellos, solo me ha curado la cárcel, Julia. ¿Por qué? Porque la mano dura les va bien, tal. Y por eso como psicólogos, si no somos duros en la comunicación, nunca vamos a arreglar a ninguno. Y que es de la cárcel es el gran experimento de ellos. Entonces, lo que pasa es que la diferencia es que el narcisista la va a idear, pero va a meter a los monos voladores a que la hagan. Normalmente el narcisista psicopático es cobarde, pero lo organiza todo y bueno, es igual, mejor no pongo series, pero hay series que planean todos, pero el juego sucio no lo hacen ellos. Se rompen la cara a otros, ¿no? En cambio, el perfil psicopático es capaz de ellos hacer el crimen sin problemas, con unas emociones muy planas y tal. Más bien el narcisista está ideándolo todo, pero no se va a poner en juego. Pero al final, claro, lo pueden acabar. El narcisista psicopático hace cosas muy criminales y yo pienso que encima las encubre en la sociedad como algo que necesitamos. Un beneficio de la sociedad. Pero si te estoy dando esto que te va a ayudar para la salud, abrimos los ojos. ¿Realmente es? ¿O se está enriqueciendo el más rico y están enfermando con esta ayuda? Es que realmente en el campo de la salud muchos narcisistas psicopáticos no paran de colárnosla. Es que hay que analizarlo muy bien por eso y notar cuando hay incoherencias y tal y pensar quién es el exitoso y el poderoso. ¿Va bien a todos y cuál es de esto? Y siempre meter límites y saber decir que no. Aquí explico técnicas de saber decir que no con ellos porque no es fácil, porque se enfada. No quieren un no. Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, pues aprende a decir que no y vete. No es tan fácil. Justamente si tienes un narcisista, decir que no no es fácil porque luego tengas represalias. Entonces explico técnicas de cómo decir que no sin que se sientan rechazados, porque son muy sensibles al rechazo. El psicópata no es sensible al rechazo. Él te está observando, ve la herida y cuando quiera va a actuar. Más sangre fría.
El narcisista es muy dramático, vengativo, muy explosivo. Se le nota. Y cobarde. Qué bueno, lo dejamos por ahí. Lo dejamos pues por hoy, si os parece. No sé si des de la... Sí, tenim una intervenció més al xat. Et donen les gràcies per la presentació i et feliciten per al llibre. I un segon, que ens ha arribat un altre. Sí, també una altra persona que també et vol donar les gràcies per la presentació i comenta que és molt interessant. Gràcies a vosaltres per escoltar-me i per estar aquí. Hem d'anar fent pinya i que difondre de narcisista als psicòlegs i començar a posar límits a la gent que no para de parlar de narcisisme i el que fa és dogmatismes i moralisme. D'acord. No sé si hi ha una altra pregunta a la sala, si no donaríem per tancada la sessió. I et cedeixo la paraula, Júlia, per si vols donar algunes paraules de tancament. Doncs moltes gràcies per haver vingut. Mami, gràcies. El llibre està dedicat a ella, als meus grans mestres, al meu pare i al Giorgio Nardone, perquè tenir models de seguretat, d'autoestima al costat i que t'ajudin a brillar sense que et vulguin aixafar i tal, són regals de la vida. I agrair-vos a vosaltres, papes, i al Nardone, el pare intel·lectual, perquè sense vosaltres això no hagués sigut possible. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a tu, Júlia, per la teva ponència i també per donar resposta a tots els dubtes i també a tots els assistents per la vostra participació. Bona nit a tots i us esperem a les properes activitats del COP. Moltes gràcies.